Instalé cámaras en secreto y lo que grabaron destruyó a toda mi familia. No soy de los que ventilan su vida personal. Nunca lo he sido. Soy contador, tengo 38 años, vivo solo en la misma casa donde crecí, en el barrio de Santa Elena, en las afueras de Monterrey. Mi madre me la dejó cuando se fue a vivir con mi tía Consuelo hace 3 años, porque ya no podía con las escaleras. Es una casa pequeña, modesta, con un jardín lateral donde cultivo jitomates y chiles en temporada, y un cuarto de almacén en la parte trasera donde guardo herramientas, equipo de campamento y una colección de aproximadamente 4 años de latas de cerveza y refresco que iba acumulando para llevar al centro de acopio. Sé que suena raro, pero es un hábito que aprendí de mi abuelo en guardar, reciclar, no desperdiciar. Cada fin de semana me tomaba 2 o 3 refrescos mientras veía el partido, y las latas iban al almacén. Calculé que tenía entre 180 y 200 pesos acumulados en metal. No era una fortuna, pero era mío. Tengo un hermano menor que se llama Rodrigo. Rodrigo siempre fue el consentido de la familia. No lo digo con amargura, lo digo como un hecho que cualquiera que conociera a mi madre confirmaría sin dudar. Rodrigo era más sociable, más simpático, más fácil de querer. Yo era el serio, el estudioso, el que nunca daba problemas. Y quizás por eso mismo, nadie nunca me vio como alguien que pudiera necesitar protección. Rodrigo se casó hace 10 años con Fernanda, una mujer de Saltillo con una familia numerosa y poco sentido de los límites. Juntos tienen 4 hijos: Damián, que tiene 16 años, Emilio de 14, y los gemelos Toño y Rafa de 12. Los 4 son un desastre. No lo digo como insulto, lo digo como diagnóstico. Son niños que nunca aprendieron la palabra no, que nunca vieron una consecuencia real por nada de lo que hacían. Rodrigo y Fernanda tienen una forma muy particular de criar. Cuando algo sale mal, buscan al culpable afuera. Los problemas con los hijos de Rodrigo comenzaron hace como 2 años. Aunque sí soy honesto, las señales estaban antes. Emilio, el segundo, agarró dinero de mi cartera la primera vez que los dejé solos en mi sala mientras iba al baño. Eran como 150 pesos, le dije a Rodrigo, y me respondió que seguramente se me habían caído. Damián, el mayo desapareció 3 DVDs de mi colección en otra visita. Cuando lo confronté, dijo que yo mismo se los había prestado, aunque yo jamás haría eso con mis DVDs originales. En esa ocasión sí me puse firme, llamé a Rodrigo, le exigí que devolvieran los discos, y terminamos con una discusión donde Fernanda me acusó de tratar a los niños como criminales. Los discos aparecieron debajo de la cama de Damián. No hubo disculpa, hubo un "ya te los regresamos", ¿no? Dicho con una cara de piedra por un niño de 14 años que ni siquiera me miró a los ojos. Después de ese episodio, tomé una decisión que resultó ser la más inteligente que he tomado en años. Instalé cámaras de seguridad. 4 cámaras en la entrada principal, una apuntando al jardín lateral, una en la parte trasera con vista al almacén y una pequeña dentro de la sala. No le dije absolutamente a nadie, ni a mi madre, ni a mis vecinos, ni por supuesto a Rodrigo o Fernanda. Simplemente las instalé un sábado por la mañana, conecté todo al sistema de mi teléfono y seguí con mi vida como si nada. Pasaron varios meses sin incidentes. Los hijos de Rodrigo dejaron de venir a mi casa porque les prohibí la entrada después del asunto de los DVDs. Rodrigo estuvo molesto un tiempo, pero eventualmente lo superó. O eso creí. Seguíamos viéndonos en casa de mi madre los domingos, compartíamos la comida, éramos educados, aunque la relación ya tenía esa textura rara de las cosas que se rompieron y se pegaron con cinta. Entonces llegó el martes 14 de marzo. Ese día salí a trabajar a las 7 de la mañana como siempre. Regresé a las 6:30 de la tarde y noté algo. Inmediatamente en el candado de mi almacén estaba en el suelo, roto de un golpe. La puerta estaba entreabierta. Sentí ese frío peculiar que sientes cuando algo está profundamente mal, un frío que no tiene que ver con la temperatura. Entré con cuidado y vi el espacio donde guardaba las bolsas de latas en vacío. También faltaba mi motosierra eléctrica pequeña, mi taladro inalámbrico, 2 palas, un machete de desmontar, una pala de campamento plegable, un bidón de gasolina de 2 litros, que estaba lleno, y unas tijeras de podar que habían sido de mi abuelo y que tenían un valor sentimental,
que no se puede traducir a pesos. El corazón me cayó al estómago. Antes de llamar a la policía revisé las cámaras desde mi teléfono, y ahí estaban Damián, Emilio, Toño y Rafa, los 4, llegando a las 10:23 de la mañana con mochilas vacías y actitudes de quien sabe perfectamente que está haciendo algo malo, pero ha calculado que no habrá consecuencias. Damián llevaba un martillo. Lo usó para romper el candado mientras los otros miraban. Después entraron, cargaron todo lo que pudieron a mano, salieron y regresaron 20 minutos después, empujando 2 carritos de supermercado que claramente no eran suyos. Les llevó 3 viajes terminar con todas las latas. Al final, Damián cerró la puerta del almacén con una patada y se fueron sin mirar atrás. Llamé a Rodrigo antes de llamar a la policía. Un error. Lo sé ahora. Le dije que sus hijos habían entrado a mi almacén y se habían llevado mis cosas. Me respondió que eso era imposible, que los niños habían estado en casa todo el día. Le dije que tenía video en silencio. Luego dijo que seguramente las cámaras habían captado a otros chicos del vecindario que se parecían a sus hijos. Corté la llamada, agarré mi teléfono y fui directamente a su casa. Rodrigo y Fernanda me abrieron la puerta con esa cara de quien ya preparó su defensa. Les mostré el video en mi teléfono, los dos lo vieron. Rodrigo palideció. Fernanda empezó a decir que la calidad del video era mala, que no se veía bien, que quién sabe. Pero luego Damián entró a la sala sin saber que yo estaba ahí, con esa arrogancia natural de los 16 años mal encausados. Y Rodrigo lo confrontó ahí mismo. El chico primero negó. Luego, cuando vio el teléfono en mi mano, bajó la vista. Llamaron a los demás. Los 4 admitieron, con la cabeza gacha, aunque Damián en ningún momento pareció genuinamente arrepentido, miraba el suelo con una expresión que era más cálculo que vergüenza. Rodrigo y Fernanda se disculparon por sus hijos. Me devolvieron las herramientas. Todas, excepto lo que ya no podían devolver. En la gasolina del bidón estaba usada, y las latas ya las habían llevado al centro de acopio. Me dijeron que habían obtenido 190 pesos. Le dije a Rodrigo que me debían ese dinero, más el costo del candado nuevo. Eso fue cuando algo cambió en el cuarto. La disculpa se evaporó. Fernanda dijo que no podían creer que les estuviera cobrando cuando sabían perfectamente que ellos tenían 4 hijos, una hipoteca y que yo vivía solo sin dependientes económicos. Rodrigo no dijo nada, pero tampoco me defendió. Les di 2 días para decidir cómo me iban a pagar antes de ir a levantar una denuncia formal. Me dijeron que me fuera. Esa noche no dormí bien. Me quedé acostado mirando el techo, con esa mezcla horrible de rabia y tristeza que solo produce la traición familiar. No era el dinero. Nunca fue el dinero. Era que mis sobrinos me habían robado. Mi hermano lo sabía. Y la respuesta de ambos había sido hacer que yo me sintiera el problema. Les di sus 2 días. Los llamé a la mañana siguiente porque no podía esperar y, honestamente, necesitaba escuchar que iban a hacer lo correcto. Fue una conversación de menos de 4 minutos. Rodrigo, en lugar de hablar de cómo me iban a pagar, empezó con que yo debería entender que dejar latas acumuladas en el almacén era una tentación para los niños. Fernanda, detrás de él, decía que si yo no hubiera tenido esas cosas ahí, esto no habría pasado, que yo había tentado a sus hijos. Algo dentro de mí se cerró en ese momento, no con portazo, sino con el cierre suave y definitivo de algo que ya había estado demasiado tiempo a punto de cerrarse. Le dije a Rodrigo que había terminado de hablar con él. Colgué 5 minutos después. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Rodrigo, Fernanda, un número desconocido que era el de Damián desde otro celular. No contesté ninguna. En cambio, fui a la Fiscalía del Estado más cercana y levanté la denuncia formal. El proceso fue más sencillo de lo que esperaba. Llevé el video en USB, llevé el candado roto en una bolsa de plástico, llevé capturas de pantalla de los mensajes donde Rodrigo admitía que sus hijos lo habían hecho, y llevé impresas las conversaciones donde Fernanda decía que yo era culpable por tener las latas allí. La gente que me atendió era una mujer de unos 45 años, con cara de haberlo visto todo, pero cuando vio el video de los 4 chavos llegando con carritos de supermercado y cargando sistemáticamente mis pertenencias, levantó una ceja. Me dijo que era un caso bien documentado y que procedería. Lo que no esperaba era lo que pasó esa tarde. Damián me mandó un mensaje desde el número desconocido. Era una foto de él
sosteniendo una lata de refresco con la mano extendida y el dedo medio levantado. Debajo escribió: denuncia no saber qué pasa. Viejo amargado, guardé la captura inmediatamente. Ese mensaje fue el error más grande que cometió ese chico en toda esta historia. El proceso tardó unos días, pero llegó. Los 4 sobrinos fueron citados con sus padres a la fiscalía. Como Damián era el único mayor de 15 años, su situación era la más delicada. Los gemelos y Emilio entraron al sistema de menores infractores. Los cargos incluían robo con violencia sobre bienes, daño en propiedad ajena, Y para Damián, hostigamiento por la foto del dedo. Rodrigo y Fernanda se presentaron con caras desfiguradas de humillación. No me miraron, o no quisieron, o no pudieron. Mis vecinos del barrio se enteraron. La señora Hortensia, que vive 2 casas abajo, vino a decirme que durante meses le habían estado desapareciendo bolsas de latas que dejaba en la puerta. Don Aurelio, al final de la calle, dijo que le faltaba una manguera de jardín y un par de herramientas menores. Nadie había podido probarlo. Ahora, con el precedente de mi denuncia, varios se animaron a revisar sus propias cámaras y a hablar con las autoridades. Mis padres, que viven juntos en el departamento de la Colonia del Valle desde que mi madre dejó la casa, llamaron ese fin de semana. Esperaba que se pusieran del lado de Rodrigo, que me pidieran que retirara la denuncia para proteger a la familia. No fue así. Mi madre, con esa voz suya que no sube de volumen, pero que puede cortarte por dentro, me dijo que hice lo correcto. Me dijo que a ella también le habían faltado cosas cuando Rodrigo la visitaba con los niños, pero que nunca quiso armar problema. Mi padre, que habla menos que un muro, pero cuando habla pesa, dijo solamente: Marcos, no te rajes. En eso me lo guardé para cuando las cosas se pusieron peores. El proceso judicial con los menores fue relativamente rápido. Los gemelos y Emilio recibieron medidas cautelares, servicio comunitario de 80 horas cada uno y presentaciones periódicas ante el juez. Damián, por ser el mayor y por el agravante del mensaje, recibió 150 horas de servicio comunitario más un régimen de libertad asistida. Rodrigo y Fernanda salieron de esa audiencia sin decirme una palabra. Esa misma semana decidí demandar a Rodrigo y Fernanda en el juzgado de lo civil por responsabilidad parental. En México, los padres son civilmente responsables por los daños que causan sus hijos menores. Pedí 3,500 pesos a las latas, el candado destruido, el candado nuevo de alta seguridad que compré, los gastos del proceso y daño moral. Un compañero de trabajo cuyo hermano es abogado me orientó sin cobrarme nada. Me dijo que con el video y la documentación que tenía, el caso era prácticamente inapelable. Cuando Rodrigo y Fernanda recibieron la notificación de la demanda civil, Fernanda me llamó llorando, no llorando de culpa, sino llorando de ese llanto que mezcla rabia con victimización. Me dijo que cómo era posible que yo hiciera eso, que si no me importaba la familia, que si quería destruirlos. Le respondí que lo que había destruido a la familia fue criarle 4 ladrones a la gente del B, y luego pretender que era culpa del vecino por tener cosas en su almacén. Colgué antes de que pudiera responder. La demanda civil avanzó. Rodrigo y Fernanda contrataron a un abogado de los baratos, uno de esos que atiende desde un local con un escritorio y una planta artificial, pero que conoce el sistema suficiente para hacer preguntas incómodas. Intentaron argumentar que el daño era mínimo, que las latas tenían un valor insignificante, que yo estaba exagerando el daño emocional. El juez los escuchó con la misma paciencia con que uno escucha a alguien justificar lo injustificable. Mientras tanto, el servicio comunitario de mis sobrinos comenzó. Los asignaron a limpiar las áreas verdes del parque lineal del municipio bajo la supervisión de un coordinador que, me contaron los vecinos que trabajan allá cerca, no tenían ninguna paciencia para quejas. Emilio y los gemelos lo tomaron con relativa madurez. Llegaban, trabajaban, se iban. Damián, en cambio, se convirtió en un problema desde el primer día. Discutía con el coordinador, se negaba a levantar la basura con las manos, aunque traía guantes. Le decía a cualquiera que escuchara que todo eso era culpa de su tío Marcos, que lo había metido en problemas por unas latas miserables. Rodrigo me llamó un martes por la tarde, esta vez sin Fernanda de fondo. Su voz era diferente, más baja, con algo que no le había escuchado en años. Ampeso. Me dijo que Damián estaba siendo un problema en el servicio comunitario y que el coordinador había amenazado con reportarlo al juez, lo que podría agravar
su situación. Me preguntó si yo podía decir algo, hacer algo, hablar con alguien. Le respondí con tranquilidad, sin rabia, que yo no tenía ninguna influencia en ese proceso, que si Damián quería mejorar su situación, la única forma era cumplir con lo que el juez había ordenado. Rodrigo guardó silencio un momento y luego dijo algo que me sorprendió. Ansé que te fallé. Marcos, solo eso, lo hago go. No supe qué hacer con eso. Me quedé sentado en la silla de la cocina, con el teléfono en la mano un rato largo. Rodrigo y yo habíamos crecido en esa misma casa. Habíamos compartido cuarto hasta que yo cumplí 15 años. Habíamos enterrado juntos al perro que tuvimos de niños, un labrador café que se llamaba Canelo. Había una historia entera entre nosotros que no cabía en ninguna denuncia ni en ninguna demanda. Pero también había algo que yo había aprendido a mis 38 años, que de joven no sabía, en que el amor no cancela la responsabilidad. Que puedes querer a alguien y aún así exigirle que responda por lo que hizo. La audiencia en el juzgado civil fue un miércoles. Rodrigo y Fernanda llegaron solos, sin el abogado de la planta artificial, que al parecer no cobró tan barato como esperaban. El juez revisó la documentación, vio los fragmentos del video que presenté, leyó el testimonio de mis vecinos que habían sido víctimas secundarias de los mismos chicos, y dictó sentencia en menos de 40 minutos. Rodrigo y Fernanda debían pagarme 3,200 pesos, ligeramente menos de lo que pedí, porque el juez consideró que parte del daño moral era difícil de cuantificar con precisión, pero validó todo lo demás. Fernanda empezó a llorar en la sala, no el llanto dramático de cuando me llamó, sino ese llanto silencioso de quien finalmente entiende que el piso que creía sólido no lo era. Rodrigo firmó los papeles sin decir nada. Yo los miraba y sentía algo complicado. No era triunfo, era esa satisfacción amarga de quien tenía razón en algo que hubiera preferido estar equivocado. 2 semanas después de la audiencia, un sábado por la tarde, alguien tocó a mi puerta. Era Rodrigo, solo, con un sobre en la mano. Le abrí la puerta de metal, pero no la de vidrio. Le pregunté qué quería. Me extendió el sobre adentro. Había 3,200 pesos en billetes de diferente denominación, obviamente juntados de distintos lados. Me dijo que era el dinero de la sentencia y algo más, que habían hablado largo y tendido con Damián y que iban a cambiar las cosas en su casa, que ya habían quitado la televisión y los videojuegos, que los 4 estaban con horarios y obligaciones claras, que él sabía que eso no deshacía lo que había pasado, pero que lo estaban intentando. Le pregunté si Fernanda también lo pensaba así, o si solo lo estaba enviando a él como negociador. Sonrió un poco, esa sonrisa triste de cuando alguien sabe que te conoce demasiado bien para mentirte. Me dijo que Fernanda todavía estaba enojada con el proceso, pero que en el fondo sabía que habían fallado como padres. Abrí la puerta de vidrio, tomé a Osobri y le dije que lo pensaría. No le ofrecí café, no. Fue el momento para eso, pero tampoco le cerré la puerta en la cara. Pensé que con eso terminaba la historia. Qué equivocado estaba. Pasaron 3 semanas relativamente tranquilas. Mis sobrinos seguían con su servicio comunitario. Emilio y los gemelos lo terminaron sin mayor incidente. Damián lo terminó también, aunque el coordinador me contó después, porque vive cerca y me lo encontré en la tienda, que el chico había sido un problema consistente hasta la última semana, cuando algo pareció cambiarle el switch y empezó a trabajar en silencio. No sé qué pasó en esa última semana, no pregunté. Lo que nadie esperaba era lo que Damián hizo una noche de miércoles, casi a la medianoche. Me desperté con un sonido que no reconocí inmediatamente, golpes metálicos y repetidos, como si alguien estuviera golpeando una tubería. Me asomé por la ventana del cuarto y vi una figura con ropa oscura y un pasamontañas golpeando la puerta de mi almacén, con algo que brillaba bajo la luz de la calle. Mi corazón empezó a latir fuerte, ese tipo de latido que no es emoción, sino alarma pura. Llamé a la policía sin encender las luces del cuarto. La figura golpeó el nuevo candado repetidas veces. El candado aguantó, era uno de alta seguridad, que había comprado precisamente para esto. Pero la puerta del almacén recibió golpes de garra que le dejaron marcas profundas. Luego, la figura se acercó a la parte trasera de la casa. Escuché vidrio romperse en la ventana pequeña de la cocina trasera. Un fragmento entero cayó adentro. Luego golpes contra la puerta trasera. A la perilla se dio.
La madera de la puerta se astilló, aunque no cedió del todo. Grité que la policía estaba en camino, y la figura se fue corriendo hacia el callejón. Los policías llegaron en 8 minutos. Revisaron el perímetro, tomaron fotos de los daños, levantaron el acta. Yo fui directamente a mi teléfono y revisé las cámaras. La cámara trasera, la que apuntaba al almacén, y la que había instalado adicional después del primer robo, lo capturó todo con claridad. El pasamontañas no cubría lo suficiente. Se veía la sudadera del equipo de fútbol del colegio donde estudiaba Damián. Unas zapatillas Nike blancas con una raya roja que yo le había visto puestas en la única vez que lo vi después de la audiencia. Y sobre todo, en el momento en que arrojó un objeto hacia la ventana. Sus manos quedaron expuestas. En la muñeca izquierda llevaba una pulsera de cuero con su nombre bordado que le había regalado Fernanda en su cumpleaños. La vi claramente en el video. Al día siguiente, entregué el video a las autoridades. También entregué como evidencia el objeto que había arrojado. Era un tubo de metal que se incrustó en la pared de la cocina y que tenía sus huellas dactilares. Como ya estaban fichadas del primer proceso, la comparación fue inmediata. Esa tarde, 2 agentes fueron a casa de Rodrigo. No sé exactamente qué pasó adentro, pero la vecina de Rodrigo que conozco me contó que Damián primero negó todo con una calma escalofriante. Luego, cuando los agentes le mostraron el video en una tableta, se quedó completamente quieto durante casi 1 minuto, y luego empezó a llorar de una forma que, me dijo la vecina, daba pena y miedo al mismo tiempo, porque era el llanto de alguien que por primera vez entiende que el mundo no va a doblar su realidad para acomodarlo a él. Damián fue llevado al consejo tutelar. Para menores, tenía 16 años, y este era su segundo proceso en menos de 6 meses. Con agravantes, había violado su libertad asistida, había causado daño material adicional, y había incurrido en lo que el Ministerio Público clasificó como intimidación. Esta vez, Rodrigo y Fernanda no intentaron defenderlo. Rodrigo me llamó esa noche, no para pedirme que retirara nada, sino para disculparse. Me dijo que no entendía cómo habían llegado hasta ahí. No le respondí nada, porque no tenía nada útil que decir. Solo le escuché. Damián pasó 45 días en el consejo tutelar. Durante ese tiempo le realizaron una evaluación psicológica y psiquiátrica completa. El diagnóstico fue el que nadie en la familia quería escuchar, pero que varios sospechaban de trastorno de conducta disocial con rasgos narcisistas y posible trastorno de déficit de atención, sin diagnosticar ni tratar. No era una excusa. Era una explicación que llegaba demasiado tarde para evitar el daño, pero que al menos ponía nombre a algo que todos habían ignorado durante años, porque era más fácil echarle la culpa al mundo que sentarse a mirar a su propio hijo. Rodrigo vino a mi casa 3 semanas después del internamiento de Damián. Esta vez sí lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala, tomamos café y tuvimos la conversación más larga y difícil que hemos tenido en 38 años de ser hermanos. Me contó que Fernanda y él habían estado en sesiones con un psicólogo familiar, que los 3 hijos restantes, Emilio y los gemelos, estaban respondiendo bien, que habían entendido lo que había pasado y que estaban genuinamente avergonzados, que la familia de Fernanda en Saltillo los había llamado a regañarlos, que mis padres habían amenazado con modificar el testamento si no demostraban un cambio real, que estaban agotados, arruinados emocionalmente, pero que por primera vez en mucho tiempo estaban siendo padres de verdad. Rodrigo reparó personalmente la puerta trasera y la ventana de la cocina. Vino 3 sábados seguidos con sus herramientas, sin decir mucho, trabajando con esa concentración seria que tiene cuando algo le importa de verdad. Cuando terminó, la puerta quedó mejor que antes. No le pagué por el trabajo, no lo habría aceptado. Damián salió del consejo tutelar con un régimen de libertad condicional hasta los 18 años, sesiones obligatorias de psicología 2 veces por semana y medicación para el déficit de atención. La primera vez que lo vi, después de que salió, fue en casa de mis padres. Un domingo, llegó con Rodrigo y Fernanda, se sentó en el borde del sofá y durante casi toda la comida no levantó la vista del plato. Al final, cuando todos estaban recogiendo los platos, se acercó a mí y me dijo, sin que nadie lo estuviera vigilando, Kilu sin chiao. No una disculpa forzada de las que dan cuando los padres están encima. Una sola oración, dicha en voz baja, mirándome directamente. Sé que arruiné todo y no tengo cómo arreglarlo, pero lo siento de verdad. No sé si era sincero del todo. Tenía 16 años y llevaba 16 años siendo el centro de un universo que giraba a su alrededor. Ese tipo de cosa
no se deshace en 45 días, pero algo en su voz sonaba diferente a todas las disculpas anteriores. Le dije que lo escuchaba, que iba a necesitar tiempo y hechos, no palabras, pero que yo no era su enemigo. Asintió y se fue a sentar con sus hermanos. Emilio y los gemelos se acercaron a mí ese mismo domingo para preguntarme si podían volver a visitarme alguna vez. Les dije que sí, pero que las reglas de mi casa eran claras y que si alguna vez volvía a faltarme algo, esa sería la última vez. Asintieron con una seriedad que no les había visto antes. El siguiente sábado llegaron los tres solos, en bicicleta, con una bolsa de papas fritas compartida y la propuesta de ver una película. Vimos El Señor de los Anillos y no desapareció absolutamente nada. Rodrigo y Fernanda hablaron con mis padres de posiblemente mudarse a otra ciudad cuando terminara el proceso legal de Damián. El barrio los miraba diferente. Ahora, varios vecinos les habían dejado de hablar, y la hipoteca de su casa estaba al límite. Yo no me opuse a esa idea. A veces el mejor comienzo es uno en un lugar donde nadie te conoce todavía. Lo que no esperaba era lo que vino después, cuando pensé que ya había visto el peor capítulo de esta historia. Un mes después de la salida de Damián del consejo tutelar, me enteré por mi madre de que Damián había estado robando alcohol del minibar de la sala de sus padres durante meses antes del primer arresto. Pequeñas cantidades, metódico, sin que nadie se diera cuenta. Cuando lo descubrieron, admitió también que había vendido algo a compañeros del colegio. Sus hermanos, cuando los presionaron, admitieron que sabían y habían participado marginalmente, aunque juraban que habían parado después del primer arresto. Eso abrió otra capa de conversaciones difíciles en su casa que no me incumben directamente, pero que me llegaron como ecos a través de mi madre. Rodrigo tomó la decisión de poner bajo llave todo el alcohol de su casa. Fernanda empezó terapia individual. Damián fue referido a un especialista en conductas adictivas en adolescentes. El proceso es largo y ninguno finge que será fácil. ¿Y yo, que empecé todo esto por unas latas de refresco y un candado roto, me quedé una noche sentado en el jardín lateral, entre mis jitomates y mis chiles, con una cerveza en la mano que tomé directo de la nevera de mi cocina, y pensé en todo lo que había pasado en menos de un año. Pensé que nunca quise destruir a mi hermano ni a su familia, que lo que quise, desde siempre, fue que existiera algo llamado consecuencia, algo que en esa casa nunca había existido para nadie. Las cámaras siguen ahí, el almacén tiene un candado nuevo de titanio. Mis jitomates están saliendo bien esta temporada. Y mis tres sobrinos menores vinieron el sábado pasado a ayudarme a limpiar el jardín sin que yo se los pidiera, sin esperar nada a cambio. A veces la justicia se parece más a esto que a cualquier película lenta, imperfecta, incómoda y con finales que no son finales sino comienzos de algo que todavía no tiene nombre.